Bueno, estamos planeando un proyecto de mosaico que se va a hacer en conjunto con un team local y va a ser un homenaje a la fauna acuática de esta zona, especialmente destacando especies que están en peligro. Queremos hacer algo con mucho color, algo precioso, contamos con materiales muy bonitos, así que yo espero que el resultado final le guste a todos. Bueno, la idea, el concepto lo elaboramos con Tito Bolívar, que fue el que me invitó. Él me dio una lista de especies que estaban en peligro y eso a mí me inspiró para planear el diseño. Todavía no conozco el lugar, pero vi fotos y videos y parece precioso. Bueno, tenemos la tortuga verde, tenemos el parrotfish, tenemos otro que se me olvidó el nombre científico, tenemos muchos corales y también esta ballena moteada. Son varias especies que estamos destacando. Desde ahora ya empieza la acción y esperamos poder inaugurarlo o tenerlo instalado junto con la inauguración de la feria. O sea, en el 4 de noviembre, si todo sale bien. Sí, esto es trabajo non-stop hasta que esté terminado y generalmente es mucho trabajo, o sea, vengo preparada para eso. Vamos a echar mano a todo el material que encontramos, o sea, vamos a integrar la mayor cantidad de colores, porque si bien va a predominar el azul, que es el color del agua, los corales nos dan la posibilidad de integrar prácticamente todos los colores que queramos, porque eso es lo fascinante del mundo submarino. Entonces vamos a hacer como un jardín de corales, con mucho color. Estamos usando cerámica, azulejos de cerámica, pero también vamos a usar teselas o de estos cuadraditos de mosaico de vidrio. Y eso le va a dar un toque muy especial al proyecto. Tenemos también mosaico tornasol, madreperla. Entonces eso le va a dar un carácter muy, muy especial, muy único a este proyecto. Bueno, mi invitación es para, primero que nada, todo quien quiera ser voluntario. La gracia que tiene el mosaico es que cualquiera puede participar, aunque no sea necesariamente artista. Cualquiera que quiera ayudar, que quiera aprender, que quiera acompañarnos, es bienvenido.